Bueno, pues vamos a continuar con estas historias desafiantes, estas historias que yo creo que en la forma en que lo hemos visto nos han ayudado bastante a comprender mejor quién es Dios, a comprender mejor qué es lo que tenemos que hacer y cómo muchas veces nosotros creemos que estamos en un lado, pero en realidad estamos en otro. Muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y Dios nos pone un alto y nos dice, hey, espérate, por aquí no es. Necesitas agarrar otro camino. Entonces, vamos a continuar con las parábolas. Y la historia que vamos a ver hoy es una historia que está en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 25. Esta es la parábola del siervo malvado. Mateo 18, del 21 en delante. ¿Ok? Dice, lo pueden seguirme en sus pantallas. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron a referirlo a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tus consiervos, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esta parábola es llamada la parábola del siervo malvado y le hemos puesto por título un perdón ilimitado. Un perdón ilimitado. A través de este sermón lo que queremos nosotros es poder alcanzar el perdón que Dios nos dice que debemos de tener. No solamente el perdón que nosotros creemos que debemos de dar, sino alcanzar el perdón que Dios nos dice. Por eso es necesario que definamos en sí qué es perdón. Y vamos a ver dos partes del perdón, la parte humana y la parte que Dios pide. Vamos a trabajar en el hecho de ¿para qué perdonar? Y las consecuencias de no perdonar. Esta clase, este sermón nos ayudará a nosotros a comprender las necesidades que tenemos, pero que a veces hemos olvidado. Necesidades que podrían arrastrar grandes consecuencias en nuestras vidas, pero que no lo valoramos de esa manera. Por eso comienzo con unas preguntas. ¿Qué harías tú si alguien te ofendiera? Pero no solamente se ofendiera, sino que te humillara con lo que te dice. Que te hiciera algo que realmente te lastima. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo te sentirías si después de que todo el daño que te hizo,
tuvieras la oportunidad de regresárselo? Esas dos preguntas. Hagamos un pensamiento, una introspectiva, pensemos en nosotros mismos. Alguien me está haciendo algo que realmente me duele. ¿Cómo me hace sentir eso? Y está bien que nos haga sentir tristes y está bien que nos haga sentir enojados. Ese no es el meollo del asunto. Pero ¿qué pasaría si después de eso nosotros tenemos la oportunidad de regresársela igual o peor que lo que nos está haciendo? Y es que en la vida existen momentos en los cuales esto pasa. Cuando no tenemos nuestros, ¿qué podemos decir? Nuestros pensamientos, nuestro temple bien establecido, nos dejamos llevar por los sentimientos. Y lo único que buscamos es el momento en que me las pueda pagar. Anhelamos el poder regresárselos lo que nos hizo. ¿Por qué? Porque me las tiene que pagar. Él me la hizo y yo se la voy a hacer a él. Muchas veces ese es nuestro sentimiento y lo entiendo. No podemos negar cómo actuamos como humanidad. Bueno, Dios nos incita a perdonar. ¿Te dañó? Perdónalo. ¿Te está haciendo algún mal? Tú ayúdalo. Tú regrésale con bien el mal que te está haciendo. Algo humanamente inconcebible. Pero fíjense, no me malentiendan. Dios no busca que nosotros suframos o que aguantemos todo lo que las personas nos hagan. No me malinterprete. Dios no busca que nosotros seamos un mártir y que andemos por todos lados dejando que la gente nos haga daño y nosotros simplemente seguir avanzando o hacer como si nada estuviera pasando. Lo que Dios nos está tratando de ayudar a hacer es que desquitemos o que quitemos de nuestro corazón, de nuestra mente, aquellas cosas que nos hacen daño, como por ejemplo la amargura. Y es que cuando algo nos hace daño y luego esperamos al momento de poder vengarnos, vivimos días de mucha amargura, de mucho coraje, de mucho mal sentimiento en nuestros corazones. Y a veces nos morimos con ese sentimiento dentro. Lo que Dios nos quiere ayudar es a que nosotros despojemos eso. No a que suframos todo lo que el mundo nos hace, sino que aprendamos a perdonar lo que el mundo nos hace. Hay una gran diferencia. En esta parábola encontramos dos cosas interesantes antes de esto. Si ustedes se fijan, el capítulo comienza hablando con quién es el mayor, pero luego en el verso 10 encontramos la parábola de la oveja perdida. Una parábola que habla sobre el amor, que habla sobre el cuidado. Y luego encontramos una lección que habla sobre la disciplina y luego sobre el perdonar. Fíjense esa secuencia que está llevando, se me hace interesante. Primero habla de cómo un pastor cuida de sus ovejas, pero luego habla de que hay que corregir a los que están mal y luego habla de que hay que perdonar a los que están mal. Parece como que no tienen congruencia o no hay una secuencia entre ellos. Sin embargo, sabemos con claridad que a Dios nada se le escapa y que tiene un sentido de ser. Todo es parte de lo mismo, del mismo amor. El amor que el pastor tiene por sus ovejas, el amor que tienes al corregir al que está mal, no destruirlo sino amarlo, y el amor que tienes al perdonar. Dios nos enseña que hay cosas más importantes que la venganza, que es la reconciliación. Dios nos enseña que hay cosas mejores que el estar buscando un momento para vengarnos, que el vivir nuestra vida plena y en paz. Y es donde nos hacemos la pregunta: ¿hasta dónde debería perdonar al que me ofende? ¿Qué tanto debería de perdonar? La misma pregunta que hizo Pedro. ¿Qué tanto debería de perdonar? Si me pega, está bien. Ya si me pega 2 veces, ya no. Si me roba un poquito, está bien. O si me lastima así por encimita, ¿hasta dónde debería de perdonar? ¿Se ha preguntado usted qué cosa deberíamos decir? Esto ya no puedo perdonarlo. Aquí ya se pasó, ya es mucho. Bueno, Pedro muchas veces se acercaba a Jesús para preguntar cosas. Muchas veces se acercaba a Jesús como con algo así entre manos.
Y es por eso que este primer punto se llama un perdón muy humano. El perdón humano. Pedro se acerca con unas preguntas que parecían como que eran las mejores preguntas del mundo. Pensaba tal vez Pablo, unas grandes preguntas para las cuales él tenía grandes respuestas, que cuando la gente escuchara lo que Pedro decía, la gente dijera: wow, Pedro, tú tienes las mejores respuestas, tú tienes las cosas más, las mejores cualidades, tú resaltas. El detalle es que Pedro siempre venía con esas preguntas, pero casi todas las veces Pedro salía regañado por hacer esas preguntas. Y cuando no salía regañado, como en esta ocasión, Pedro salía con una lección no tan agradable. Es decir, no le salía lo que Pedro intentaba. Pero siempre lo vemos con ese tipo de preguntas. Unas preguntas que llevan un trasfondo. Unas preguntas en las cuales él ya tenía la respuesta y quería que todos supieran la respuesta que él tenía. Esto muchas veces pasa por una necesidad de aceptación o porque uno quiere ser admirado por los demás. Ya sabes lo que es y quieres que vea todo el mundo que tú sabes lo que es. Ese es el sentimiento que Pedro tenía. Pedro se acerca con la pregunta del millón a Jesús y le dice: ¿cuántas veces debo de perdonar a los demás? ¿Cuántas veces? Y fíjense, antes de que Jesús le diera la respuesta, Pedro da la respuesta y dice: ¿hasta 7? ¿Por qué hasta 7? Porque él trata una vez más de buscar la admiración de los demás. Él trata de que todo el mundo vea y diga: wow, Pedro, tú sabes mucho. Wow, Pedro, tú eres capaz de muchas cosas. Él quería que todos vieran la grandeza de él mismo. Cuando nosotros vamos a Amós, en el capítulo 1, versículos 11 y 26, les refiero nada más la lectura, el Señor dice: hasta 3 pecados voy a perdonar, pero un cuarto ya no. Habla de Israel, habla de Judá, habla de Edom, habla de estas naciones y les dice: hasta 3 pecados puedo soportar, pero un cuarto ya no. Era una lección, una idea que ellos tenían en cuanto al Talmud lo decía. Pues era posible que tú soportaras que 3 veces te hicieran algo, pero ya no tenías la obligación de perdonar si 4 veces te lo hacían. Pero Pedro una vez más llega con una respuesta más allá y dice: hey, yo no solamente voy a perdonar 3, yo voy a perdonar el doble, yo voy a perdonar 7. No sé si notamos el sentimiento que Pedro está teniendo. Se acerca con una pregunta a la cual él da la respuesta, y una respuesta que está tratando de ser superior a lo que la gente de alrededor creía. Este es el perdón humano. El perdón que nosotros creemos que estamos haciendo mucho y que a veces ponemos una tabla y decimos: mira, yo no solamente estoy en este nivel, sino que voy más allá del nivel para que todos vean qué bueno soy, para que todos vean qué soy capaz de hacer. Pedro se acerca a Jesús y le dice: hasta 7. Un número importante en la Biblia que refleja perfección. Un número importante para la gente y que, insisto, va más allá. Él tal vez en su mente dijo: no, hombre, cuando le diga esto a Jesús, lo primero que me va a decir es: wow, Pedro, qué bueno eres. Y porque lo hizo enfrente de todos. Decía, tal vez en su mente se lo planeó todo, dijo: no, hombre, en este momento lo voy a alcanzar, le voy a decir. Y cuando todos vean lo que haga, van a decir: Pedro, tú eres capaz de hacer bastante. No solamente lo que te piden, sino vas más allá. ¡Qué bueno eres! Podría ser que en algún momento nosotros actuemos de esta manera y creemos que estamos haciendo más de lo que se nos pide. Pero como a Pedro, se nos va a dar una lección que nos va a decir: hey, no es hasta ahí. Todavía te falta mucho por hacer. El Talmud creía que 3 veces, una cuarta ya no. Pedro decía que 7 veces. Pero Jesús le va a dar una respuesta totalmente diferente. Pedro decía: yo voy más allá. Muchas veces nosotros,
Cuando perdonamos a alguien decimos, ya te perdoné lo suficiente, no puedo perdonarte otra vez. No puedo perdonarte más. Ya he hecho mucho, ya he ido hasta allá, pero ya no puedo más. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué no podemos perdonar con facilidad? ¿Por qué muchas veces se nos hace difícil soportar? Insisto, podremos hacerlo una vez, podremos hacerlo 2 veces, pero ya 3 veces hasta nos sentimos ridículos, nos sentimos mal. ¿Por qué no podemos perdonar? ¿Por qué se nos complica perdonar? Y es que a veces no queremos perdonar porque creemos que no es justo. No es justo lo que me están haciendo. Y si lo perdono, no va a recibir lo que merece, como si nosotros fuéramos justicieros. Como si nosotros fuéramos los que les toca dar sentencia a cada quien. Y decimos, no es justo lo que me está haciendo. Y como no es justo, Él tiene que pagar por lo que me hace para que sepa lo que se siente. Como queriendo decir que Él no tenía el derecho, no debía de hacer lo que hizo y no puede hacérmelo a mí. Como sobrevalorando lo que somos. Y es que el orgullo nos impide perdonar. Ese es uno de los mayores obstáculos. Perdonaremos y perdonaremos hasta que nuestro orgullo no sea afectado. Porque en el momento en que nuestro orgullo, en el que nos pegan en el orgullo, como luego dicen, decimos, no puedo perdonarte más. Ya me has hecho lo suficiente. Yo no me merezco eso. Y es cierto, no nos lo merecemos. Nos merecemos cosas peores que eso. Estamos tan corrompidos que si quisiéramos hablar de justicia, nos merecemos cosas peores. Que si quisiéramos hablar de lo que realmente nos toca hacer, de lo que realmente nos toca pagar, no podríamos soportarlo. Es más sencillo que nosotros soportemos el perdonar a los demás que el estar exigiendo a Dios que sea justo. No podemos cometer esa locura de decirle al Señor, Dios, páganos a todos como merecemos. Danos a cada quien lo que tenés que darnos, porque ninguno, ni aun nosotros, nos merecemos cosas buenas. Pero a veces no lo olvidamos. Pero a veces lo olvidamos. Perdón. Pero nos metemos en nuestra mente y decimos, yo no me lo merezco. Y decimos, es que no es justo. Y decimos, es que el otro tiene que pagar. Dios no le va a pagar. Dios lo va a dejar ir. No, tiene que pagármela. Pero esto no es así. Dios es un Dios que dará a cada quien lo que se merece. En el sentido de que Él no tendrá por justo a un pecador. Dice Romanos capítulo 12, versículos del 16 al 21, que el Señor es alguien que es lento para airarse, que Él es un Dios perdonador, pero que es un Dios que dará a cada quien las consecuencias de lo que está haciendo. Cito Romanos 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el último verso, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahora sí vamos hasta Números. El libro de Números,
en el capítulo 14, versículo 18. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Piensen en eso, estos dos versos que hemos visto. En Romanos nos dice, hey, no te hagas malo tú, sino sé bueno con las personas que son malas contigo. Pero no te preocupes. Dios a cada uno les va a dar las consecuencias de sus decisiones. Las consecuencias de lo malo que hicieron lo van a tener. Deja que Dios haga su trabajo y tú vives sano en tu corazón. Pero nosotros decimos lo contrario, ¿no? El otro día me pegó, el otro día me hizo. Hombre, no le voy a ayudar. Hombre, el otro día me hizo que perdiera mi trabajo y hoy tengo la oportunidad de regresársela, se las voy a regresar porque, como dije al principio, porque el que me la hace, me la paga. Y Dios dice, tranquilo, yo en su momento. Señor, pero es que no es justo. Tranquilo, yo en su momento. Señor, pero es que se te va a escapar. Yo lo voy a hacer. Yo soy lento para la ira, no me enojo tan rápido como tú. Yo perdono, pero cada quien va a pagar lo que hizo. Entonces, teniendo estas cosas en nuestra mente, es que debemos de aprender a valorar, debemos de aprender a valorar el perdón y debemos de fomentar el perdón en nosotros mismos. El perdón muchas veces es algo humanamente imposible, impensable, hasta considerado como una debilidad por los hombres. Por eso no se nos hace fácil perdonar, porque cuando nos perdonamos o cuando perdonamos a alguien nos dicen, hombre, estás bien menso. ¿Cómo puede ser posible que te dejes que te hagan eso? Todo el pensamiento, es decir, no dejes que pasen por encima de ti, no dejes que te traten así, es que tú te mereces que te traten diferente, regrésasela. Algunos creen que entre más malo, entre más sádico, entre más ruin eres, más fuerte eres, más respetable, eres mejor. Pero la realidad es que somos peores. La realidad es otra. Algo que es imposible ver con ojos humanos, con ojos que solamente quieren resaltar su egocentrismo. El perdón humano es limitado. El perdón humano dice, yo perdono, pero no olvido. Hasta es una frase que encubre las verdaderas intenciones. Es como decirte, mira, te voy a perdonar esta, pero no se me va a olvidar. ¿Qué trae de trasfondo? Cuando pueda, te las voy a cobrar. Es como diciendo, ¿sabes qué? Mira, te vamos a llevar a la fiesta en paz. Ok, ya no vamos a hacer nada. Sí, déjalo. Pero te aseguro que cuando pueda, me las vas a pagar. Los humanos dicen, nosotros como humanidad decimos, la venganza es dulce y no engorda. Es el sentimiento que muchos llegamos a tener, como lo dijo este personaje, Alfred. Y a veces hasta Biblia sacamos, ¿no? Y referimos a Éxodo 21, de 23 al 25, el cual dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Decimos, la Biblia lo dice. Si tú me haces algo, yo te lo tengo que hacer a ti, para estar iguales. Lo que Dios trataba de hacer en Éxodo 21 no era el que fuéramos vengativos, sino el que fuéramos justos. El que tuviéramos cuidado de cuando hacemos algún mal a alguien, porque lo justo es que ese mismo mal sea para mí. Yo debía de andar con justicia, con cuidado, porque si yo te causaba un daño y por mi daño tú sufrías, por lo que yo hacía tú sufrías, era justo que yo sufriera. Entonces, como yo no quiero que me mochen la mano, pues yo no te la voy a mochar a ti. Eso es lo que Dios buscaba. Dios buscaba que nosotros tuviéramos cuidado de no lastimarnos, de no lastimar a los demás para no tener que lastimarnos nosotros. Pero una vez más, el pecado ciega.
Y como el pecado ciega, el pecado entorpece todo. Y como lo entorpece, no nos deja ver lo que Dios quería. Lo que Dios quería era justicia, nada más ahí, que aprendiéramos justicia, no que aprendiéramos venganza, pero nosotros lo usamos para vengarnos, lo cual cambió todas las reglas. Dios no busca que el hombre sea un vengador. Dios busca que el hombre sea un perdonador. Pero el hombre sigue diciendo, la venganza se come en frío. La venganza es buena. La venganza sana. La venganza alivia. Cosas que están muy alejadas de lo que Dios quiere. Y es que el deseo de venganza es un sentimiento bastante humano. Aprendamos a dejar de lado esa venganza y poder sanear nuestro espíritu, sanear nuestro corazón y poder sentirnos en paz. Tenemos que buscar el perdón. No verlo como humanamente se mira. Decía un católico, perdonar no es olvidar. Perdonar es el hecho de no sentirte mal, pero no lo vas a poder olvidar, sino que lo vas a guardar en ti. Eso no es lo que Dios decía. No somos llamados a aguantar lo que pasa, pero sí somos llamados a perdonar. Si alguien te está haciendo daño, llámele como quiera usted llamarle. Si alguien te está haciendo daño, ¿qué debes de hacer? Alejarte de esa persona. No tienes por qué estar aguantando que te estén dañando. Pero cuando te alejes de esa persona, tienes que alejarte perdonándolo. Fíjense en eso. Si alguien les está haciendo daño, Dios no nos invita a quedarnos ahí y a estar recibiendo el daño. Nos invita a movernos de allí, pero cuando nos movamos de allí, no movernos con ese sentimiento de amargura en nuestro corazón, con ese sentimiento de dolor, sino dejar atrás el mal junto con la venganza. ¿Ok? El dejar atrás a aquella persona que me está dañando, pero junto con todos los sentimientos negativos que eso traía. Y yo poder adelantarme, poder avanzar con una mentalidad totalmente diferente. Este hombre, este siervo que fue y lastimó al otro siervo, tenía el derecho de cobrar lo que se le debía, ¿cierto? No está mal el que se le cobrara lo que debía. Lo que está mal es que no actuara como él quería que actuaran hacia él. Porque porque el no perdonar es variable. ¿Sí? El no perdonar es variable dependiendo de quién lo haga. Cuando hablamos de perdón siempre tenemos dos definiciones. Si yo te lastimo es, entiéndeme. Entiéndeme y perdóname. Entiéndeme porque soy débil, entiéndeme porque batallo, entiéndeme porque es difícil, entiéndeme porque tuve que hacerlo. Pero perdóname. Pero cuando te lo hacen a ti, dices, no puede ser. Tenemos dos definiciones. No sé si me voy explicando. Tenemos la definición para cuando hacemos, pero tenemos también la definición de perdonar para cuando no lo hacen. Y es que todo lo que yo hago debería de ser imperdonable, pero todo lo que me hacen a mí debería de ser castigable. Lo que Dios nos enseña es una regla de cómo debe de ser para todos. Esto es lo que este hombre pensaba. Cuando él tenía que pagar, dijo, Señor, perdóname. Pero cuando él tenía que cobrar, dijo, me pagas porque me pagas. Un sentimiento, como les insisto, bastante humano y un sentimiento que muchos hacemos. Aunque no lo creamos, el no perdonar es un pecado. Y el pecado te hace necio. Y el necio no puede razonar. Tenemos que descatalogar el perdón de esa sección en la cual creemos que son de esos pecados que no importan.
todos los pecados importan. Y es necesario que les pongamos la misma atención a cada uno de ellos. Y no saber perdonar es un pecado. Parte del cristianismo depende totalmente de esto, del poder perdonar. No con un perdón humano que tiene límites. No con un perdón humano que se va a acabar y que decimos, hasta aquí, no puedo soportar más. Sino aprender a perdonar con un perdón divino. ¿Cómo es el perdón divino? Bueno, Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Pedro le dice, le da la respuesta y le dice, yo perdono hasta 7. Pero Jesús le dice, Pedro, siempre andas con tus cosas, Pedro. Mira, no solamente 7, Pedro, sino que debes de aprender a perdonar 70 veces 7. No salió regañado, pero sí con un estirón de orejas. Cuando él pensaba que Jesús le iba a decir, wow, Pedro, qué bueno eres, Jesús le dijo, ay, Pedrito, estás lejos de lo que debería de hacer. Te falta mucho. ¿Qué quiere decir 70 veces 7? 70 veces 7 quiere decir que no hay un final. Aunque 70 veces 7 son 490 veces, no habla acerca del hecho de que nosotros vamos a estar contando, llevas 1, llevas 2, llevas 3, llevas 489, llevas 490, hazme una más porque ahora sí te las voy a pagar. Ahora sí te las voy a cobrar. Eso es lo que humanamente creemos. Pero lo que Dios nos dice es, no hay límite para perdonar. No hay límite, sino que tú tienes que estar perdonando y perdonando. No se trata de que lleguemos a las 491. Como un banquero, a veces es lo que pudiéramos parecer. Un hombre que presta dinero y que presta y que presta y que presta y dice, donde te me atrases, te voy a quitar todo lo que tienes. Es justo, me lo debes. Pero no es a lo que Dios nos llama. Dios nos llama a que nosotros podamos ir más allá de lo que humanamente se cree correcto y que nos enseña a dejar de lado lo que nosotros pudiéramos pensar. Fíjense, en Lucas capítulo 17, versículo 4, el Señor nos enseña algo acerca de perdonar 7 veces. Y nos dice, si alguien peca contra ti y viene y te pide perdón, perdónalo. Y aunque en el mismo día viniera 7 veces, las 7 veces lo vas a perdonar. Es algo complicado, ¿no? Ahí viene una vez y te molesta. Perdóname. Ok, te perdono. Y luego viene otra vez y te molesta. Perdóname. Ok, te perdono. Y luego otra y otra y otra y otra y otra para juntar las 7. No es sencillo. Cuando Jesús hablaba de 7 por día. De la misma persona haciéndote daño. Cuando el Señor nos pide que hagamos las cosas, es ir más allá de lo que humanamente creíamos que debía ser. Ese es el perdón divino, el perdón de Dios. El perdón humano era limitado, el perdón humano era perdono pero no olvido. El perdón humano era buscando una venganza en cuanto se pueda. El perdón humano era algo que llevaba un trasfondo, pero el perdón divino es algo que va más allá. Cuando el Señor nos perdona, es como la Escritura dice, agarra esos pecados y los avienta al fondo del mar y no vuelve a recordarlos más. El perdón es olvidar. El perdón es no volver a pensar en esas ofensas que se nos habían hecho. ¿Y cuántas veces nosotros al día pecamos y venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname? O en nuestra vida en general. Y Él es fiel para perdonarnos nuestras ofensas, siempre y cuando nosotros vengamos arrepentidos. Y es tan difícil el perdón, lo entiendo, es tan difícil que el hecho de cuando Jesús les enseña, si 7 veces vienen a perdonarte en la vida, si 7 veces vienen a pedirte perdón, 7 veces al día debes de perdonarlo. ¿Qué es lo que los discípulos responden inmediatamente después de eso? Dicen, Señor, aumentanos la fe. Fíjense en la respuesta. El Señor le dice, hey, perdona. Y los apóstoles dicen, aumentanos la fe. Porque es entendible que no es sencillo.
Es entendible que no es fácil, pero también debe de ser entendible que es alcanzable. El perdón divino es ilimitado. El perdón divino es olvidar. El perdón que Dios nos enseña es ir más allá de lo que los demás creen, porque Dios va más allá. Es ilógico que nos perdone. Es ilógico, ¿por qué tendría Él que pagar nuestra deuda? ¿Eso es justo? No. ¿Por qué tendría Él que dejar todo lo que Él tenía por nosotros? Si hablamos de una justicia entera como tal, no es justo que otros paguen por mí. Pero en su amor, Él olvidó todo lo que nosotros éramos para hacernos una nueva persona, para hacernos parte de su pueblo sin tener en cuenta lo que hubiéramos hecho. Dice, si tus pecados fueran rojos como la grana, yo los haré blancos como la nieve. Es decir, por más perversos que fueran tus pecados, Dios los puede perdonar. Y así como Dios perdona, nosotros tenemos que ser capaces de perdonar. Fíjense cuánto nos perdona Dios. Imaginémoslo así, el hombre, el Señor es Dios. El primer siervo somos nosotros y el segundo siervo son nuestros compañeros. Dios nos perdona en este punto 10,000 talentos. 10,000 talentos en nuestros días son como 12 millones de dólares. Imagínense eso. Le dice, yo te perdono 12 millones de dólares. Viene el otro hombre y él nomás le debe 100 talentos. Esto es el 1% de 12 millones de dólares, como 12,000 dólares. Y le dice, como 12,000 dólares. Él le dice, perdóname. Y le dice, no te puedo perdonar. Fíjense, a él le perdonaron 12 millones de dólares y él no puede perdonar 12,000 dólares. Una gran diferencia. Cuando nosotros lo ponemos en comparación, ¿qué no nos ha perdonado Dios? ¿Y qué comparación tiene con aquel que me mintió? Con aquel que me hizo esa ofensa, esa única ofensa o esas 5 ofensas, con todo lo que yo he ofendido a Dios. Así de crueles llegamos a ser. Yo no te puedo perdonar, lo que tú has hecho es imperdonable. Pero volteamos al otro lado y decimos, Señor, perdóname porque he sido un mal hombre, perdóname porque he sido un mal esposo, perdóname. Queremos recibir perdón, pero no queremos dar perdón. Y lo que Dios nos enseña es, así como yo te perdoné, debes de ser capaces de perdonar a los demás. ¿Qué queremos que Dios nos perdone? Todo. Entonces seamos capaces de perdonar a los demás. Todo. Cristo vino y entregó su vida por nosotros. ¿Y saben cuáles fueron las últimas palabras que dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando murió, ¿qué fue lo último que dijo? Perdónalos. Él ya los había perdonado. Y él decía, no les tomes en cuenta el que me están matando. No saben, no pueden ver lo malo que están haciendo. El Señor, en la Biblia podemos encontrar muchas historias de personajes que al final de su vida, que cuando recibían aquel castigo, que cuando recibían aquel mal, perdonaban. Y creo yo que hasta ahorita ninguno de nosotros hemos sido ultrajados o maltratados hasta el hecho de ser azotados, de ser crucificados, de ser muertos. Entonces siempre lo que nosotros tengamos que perdonar parece menos que esto. Pero algunos pudiéramos decir, sí, esas son historias de la Biblia. Bueno, si usted busca, va a encontrar que hay muchas historias de personas que perdonan a sus agresores, que perdonan a los asesinos de sus familiares, que perdonan a las gentes que les ha hecho mucho daño y que no vienen en la Biblia. Lo que trato de hacer o lo que trato de mostrar es que el perdón es alcanzable. No solamente se trata de que Jesús lo hizo y como tenemos a Jesús en alta estima, decimos, pues Él puede hacerlo. No se trata de que los hombres de la Biblia lo hicieron porque decimos, pues por eso están en la Biblia. Sino se trata de que personas normales son capaces de hacerlo y entonces nosotros podemos alcanzarlo. El perdón humano siempre será un perdón limitado.
El perdón divino siempre será un perdón ilimitado y mejor. Y es por eso que a nosotros nos llega la necesidad de perdonar. En esta historia no se trata la historia de que cuando perdonas te quitas de un gran peso de encima. No se trata de las relaciones que debe de haber entre las víctimas y sus agresores. No se trata de ninguna otra cosa, sino lo único que nos dice es, hey, el perdón no es negociable. Tenemos que perdonar. Y entiendo, yo no sé lo que nos hicieron, lo que te hicieron. Y no puedo dimensionar el sentimiento que tienes. Pero eso no anula la verdad. Tenemos que perdonar. La idea de esta lección no está en si quieres o no quieres perdonar, si eres capaz o no quieres o si no eres capaz, sino que tienes que perdonar. Y nos dice que la falta de perdón es ese pecado que nos puede robar nuestra libertad. Este hombre ya había sido perdonado de su deuda. Pero como no supo transmitir ese perdón, él fue puesto en la cárcel hasta cuando pagara su deuda. ¿Y saben cuándo la va a pagar? Si no la pudo pagar en libertad, cuando tenía la oportunidad de hacer negocios y de reinvertir y de hacer lo que quisiera, menos la iba a poder pagar cuando estuviera en la cárcel. Y el hombre es echado en la cárcel y va a estar siendo atormentado en la cárcel hasta que pague su deuda. O sea, por el resto de su vida. Él ya tenía la libertad, él ya tenía todo. Él había sido perdonado porque no habían pasado como que días, no habían pasado meses, semanas o años, sino que la historia cuenta como que fue perdonado, salió y mientras iba por la calle se encontró al otro. Él debía decir, no, hombre, no te apures, dime que me acaban de perdonar 12 millones. No nos vamos a fijar en eso. Si traes, dámelo, si no, no te apures. O sea, él lo que se esperaba es que él actuara como habían actuado con él. Pero por no perdonar eso, perdió aún más de lo que ya debía. Tenemos que aprender que la falta de perdón es una señal de perdición. Que Dios detesta a las personas que no saben perdonar. ¿Recuerdan ustedes que el Señor, el dueño de todas las cosas es Dios? Y ese hombre se mostró misericordioso, es cierto, pero luego se mostró castigador. Fíjense en esa diferencia. ¿Ok? Dios detestó al hombre con el que hizo misericordia, lo aborreció en el momento en que él no fue capaz de perdonar. Eso es lo que Dios siente hacia los que no perdonen. Pero a veces que no vemos las cosas como son, y es lo que Dios nos está diciendo. Y como un dato extra, insisto, aquí podemos ver una cualidad de Dios. Dios es un hombre, es un ser que perdona, pero es un ser que castiga. ¿Okay? Podemos ver esas dos partes. Cuando el hombre pidió misericordia, le dio misericordia. Pero cuando el hombre no mostró misericordia, Dios lo castigó. Nos enseña que Dios siempre es Dios cuando castiga, pero Dios también es Dios cuando ofrece misericordia. Y tenemos que entender lo que nosotros tenemos que hacer hacia los demás. Dios nos ha perdonado nuestros pecados, seamos capaces de perdonar a los que nos ofenden. Y vivir tranquilos y vivir mejor, pero más aún entendiendo que si no perdonamos, entonces nosotros estamos siendo aborrecidos o detestados por Dios porque no somos capaces de dar lo que Él nos dio. Anhelar el perdón es mejor que la justicia. Y yo creo que nadie de nosotros debería de estar pidiendo justicia, sino debería de estar pidiendo misericordia. Por eso te invito a que si hoy estás enojado con alguien, hoy es un buen momento para perdonar. Hoy es un buen momento para olvidar. Hoy es un momento para dejar atrás. Hoy es un buen momento para que dejes de estar enojado tanto tiempo. Perdonémonos. Superemos lo que ha pasado. Es fácil enojarnos y no volvernos a hablar. Y no volvernos a ver. Seamos mejores que eso. Y aprendamos a darles a los demás algo que Dios ya nos ha dado. El perdón.